Hola, bienvenidos a nuestro tema 8 que trata de los principios éticos de la beneficencia, la no maleficencia y la autonomía. Nuestro blog abre con un dilema ético que no es fácil de resolver, la verdad. ¿Por qué? Porque un deber, dirían algunos, un imperativo ético de todo gobernante es asegurar el bienestar de sus gobernados. De ahí que el presidente pues no estaba ante una situación sencilla porque cualquiera que fuera su decisión, esta iba a traer consecuencias negativas para la sociedad. Y esta última condición, pues, es la que vuelve complejos, controvertidos a los dilemas éticos. Estos siempre, esa es una peculiaridad de ellos, pues van a traer consecuencias éticamente cuestionables. En este sentido, como dice Geoffrey Klebner, pues la dificultad surge de la naturaleza de la situación que estamos encarando, más que de la pérdida de la sabiduría o del conocimiento ético. En otras palabras, no es que seamos perdón, no es que no sepamos cuál es la decisión éticamente correcta o cuál es la decisión que no es éticamente correcta al momento de tomar la decisión. El punto es que para poder tomarla ante un dilema ético, pues es necesario abrazar unos valores y suspender momentáneamente otros valores. En este sentido, como dice Klebner, pues ante ciertas situaciones, la buena voluntad no es suficiente si se pierde la sabiduría para comprender qué es lo que tiene que hacerse. ¿Por qué? Porque la dificultad de una decisión ética, fíjate bien en esto, como dice él, no es la misma que tiene tomar una decisión difícil. Por lo regular, nosotros sabemos qué es lo éticamente correcto y qué es lo éticamente incorrecto, pero en ocasiones pues no perdemos, digamos, la fuerza de voluntad para actuar conforme a eso que sabemos debemos de hacer. Simplemente por X o Y razón no damos el paso. Y en este caso, volviendo a nuestro autor, pues aquí no hay, como dice él, una solución filosófica ante la pérdida de falta de voluntad para hacer lo que debemos de hacer. ¿Por qué? Porque dice él, no necesitas de un eticista, por ejemplo, en este caso de la política o de la ética de las profesiones, sí, que te diga qué acción deberías de tomar para no actuar de espaldas a la ética, porque eso ya lo sabes, eso ya lo tienes súper claro. Aquí, entonces, el punto es el del quiebre, digamos, de la falta de voluntad. Ahora, a este problema, el del quiebre de la falta de voluntad o a la falta de voluntad, se suma el de la dificultad para tomar una decisión donde no se sabe qué es lo que debe hacerse, ¿no? En este caso, el decisor puede tener la mejor voluntad del mundo, o sea, y ya saber éticamente qué es lo que debería hacerse y tener ánimo de llevarlo a cabo, pero realmente no sabe qué debe hacer en la situación. Entonces, para alguien interesado en tomar decisiones éticas, pues un poco de conocimiento del tema podría ayudarle a salir del atolladero. En este caso, por ejemplo, tú ya tienes conocimientos éticos, ya llevaste un curso que se llama Ética, Persona y Sociedad, o llevaste otro que se llama Ciudadanía y Democracia, ¿no? O Ciudadanía, Práctica Política y Social, y ahí viste algunos conceptos, algunas nociones éticas, algunos paradigmas que te van a permitir pues echar mano de esas nociones y salir de algunos dilemas o galimatías éticos. Sin embargo, pues como dice Klebner, haber desarrollado ciertas competencias para tomar decisiones éticas, pues no resulta ser suficiente. ¿Por qué? Porque algunas veces encaramos algunas decisiones que son difíciles, no porque hayamos perdido algo del conocimiento o del expertise, sino porque la naturaleza de la decisión que estamos manejando, pues requiere más que una buena cantidad de experiencia para alcanzar la respuesta correcta. Y ese es el típico escenario donde se dan los verdaderos dilemas éticos, dice él, y donde conocer pues a la perfección los principios éticos, pues muchas veces no basta para poder afrontar las situaciones y resolverlas de manera adecuada. Ahora, por su configuración,
porque he estado hablando y aunque ya lo referí en otro momento, en otro video, por su configuración, eh, el dilema ético, dice Klemner, pues en el lenguaje ordinario, habitualmente nosotros tendemos a usar el término dilema ante cualquier situación compleja, ¿no? O difícil, o bien donde no tenemos la certeza respecto a cuál de las dos alternativas que se presentan debemos de elegir. En otras palabras, usamos el sinónimo como de dilema, como decisión difícil. Ahora, si nos vamos al sentido estricto del término, pues etimológicamente, dilema viene de dos, de di, perdóname, que significa dos, y lema, que significa prueba. En este sentido, pues un dilema, como dice él, serían dos pruebas o dos argumentos razonados que implican dos cursos de acción que son, ojo con esto, lógicamente inconsistentes. Un ejemplo ideal, por ejemplo, de dilema sería que tenemos la irresistible vía para optar por A y la irresistible vía de optar por B. Pero lógicamente resulta imposible hacer A y B, ¿verdad? Entonces, ciertamente, como dice este autor, pues en la mayoría de los casos donde debe aplicarse el razonamiento moral de los dilemas, el razonamiento moral, los dilemas no se presentan exactamente de acuerdo a esta fórmula, ya que nuestra vida cotidiana y más la del mundo laboral, pues es tan rápida que basta con tener más información sobre alguna de las dos alternativas, pues para poder decantarse por alguna de ellas, o bien para rechazarla también, ¿no? Entonces, y ahora si agregamos a que no podemos pasarnos un mes dándole vuelta a la inconsistencia o bien a la tensión que hay entre A y B, y que la gente nos está pidiendo una respuesta pues relativamente rápido o muy rápido, pues la cuestión de decidir con mayor justicia se vuelve pues algo complejo. Y ya usé la palabra justicia, bingo, por fin ya llegué a uno de los principios éticos. En este caso no voy a hablar de la justicia, pero también no te espantes. Ahora, tampoco no te espantes, no creas que me enrollé hablando del dilema y todo ese asunto porque quería llenar el tiempo, ¿no? Sino porque ese es el contexto que me sirve para poder enmarcar el asunto de los principios de la beneficencia, la no maleficencia y la autonomía. Ahora, tal como lo hice en la sesión anterior, voy a recuperar el tema del sismo para poder clarificar estas nociones. En este momento se habla de que la reconstrucción de todas las zonas afectadas pues va a requerir más o menos la inversión de casi 40,000 millones de pesos. Es decir, el presupuesto anual del estado de Yucatán o 2 años del presupuesto anual de Nayarit. Ahora, supongamos que el gobierno en este momento, al día de hoy, no tiene a mano eh, ni un centavo para pagar la construcción o la reconstrucción, perdón. Entonces, ¿qué debería recortar o qué debería dejar de hacer para poder reconstruir? ¿No? Debe recortar el presupuesto, por ejemplo, de la Secretaría de Educación, ¿no? O el del Ejército, o el de la Secretaría de Salud, o a la Marina le va a recortar, o a la investigación, o a la extensión y difusión de la cultura, ¿no? Si hay un presupuesto federal asignado para cada uno de estos rubros, pues es porque en principio resultan importantes estos temas para nosotros, para la sociedad. Por ello, no resulta nada difícil recortar algo que ya se estableció como una necesidad o como una prioridad, perdón, social. Entonces, esta es justamente la función de los principios éticos, la de orientar las acciones hacia un horizonte de más humanidad, es decir, hacia un horizonte ético. Veamos un breve ejemplo. ¿Verdad? Mira, por ejemplo, y con preguntas así de carácter más filosófico, pero muy aterrizaditas. ¿Qué decisión va a generar más beneficios para la sociedad? Fíjate el término, beneficios. Ahora, ¿qué decisión no va a generar un mal efectivo a la sociedad? ¿No? Piensa, por ejemplo, dedicar recursos a la construcción de un puente o bien dedicar esos recursos a a la reconstrucción de una escuela. ¿Qué beneficia más a la sociedad? ¿Dónde genero un mal
indirecto si ante la falta de recursos decido invertir en una escuela o bien decido invertir en la reconstrucción de un puente. Y lo mismo aplica para carreteras, lo mismo aplica para viviendas, lo mismo aplica para hospitales. ¿Dónde pongo el dinero? ¿No? ¿Dónde beneficio más? En ese sentido, pues el principio de la beneficencia, como nos señala Augusto Hortal, es ese que nos permite asegurar que nuestras decisiones van a beneficiar a los distintos grupos de interés que se van a ver afectados por mi decisión. Entonces, como consecuencia de este principio, o yo le digo como consecuencia, o bien de manera bastante entrelazada, eh, eh, el principio de la no maleficencia se desprende de la no maleficencia. Y el de la no maleficencia, nos orienta para que nuestra toma de decisiones pues no genere un mal efectivo a nadie, ¿verdad? De eso se trata, o sea, que nuestras decisiones no generen mal a los demás, sea de modo directo o sea de modo indirecto. Ahora, ¿qué hay del principio de la autonomía? Como te imaginarás, pues este principio de talante muy kantiano, busca que nuestras decisiones sean liberadoras, es decir, que nos permitan expandir la voluntad, es decir, nuestra capacidad para actuar sin ser manipulados, sin ser esclavos de una voluntad que no sea la nuestra. La autonomía en este sentido, pues es el principio que hace que cada una de nuestras decisiones nos lleve hacia una lógica de verdadera libertad, es decir, de acciones que por sus efectos negativos nunca nos aten, sino al contrario, nos hagan más libres, nos hagan llevar a cabo los proyectos de vida que nosotros consideramos valiosos para nosotros, pero que al final del día, porque también están vertebrados por un principio de la beneficencia, resultan benéficos para los demás. Bueno, nos vemos hasta la próxima.